Buenas gente, ¿cómo están? Hoy retomamos el tema de algunos tópicos literarios y el uso puntualmente del campo semántico, como habíamos aclarado anteriormente. En una situación bastante particular, explico la función del campo semántico. Tiene que ver con el indicio de diferentes semas o símbolos que al ser de un mismo grupo, podríamos decir, conforman una idea de función literaria y de aproximación tempoespacial y de construcción de sentido. Eso quiere decir que si yo estoy hablando de un cementerio y quiero que el cementerio sea bastante horrible, podríamos decir, tal vez puedo usar el campo semántico de lápidas derruidas, algunos agujeros abiertos, o sea, de tierra abierta, maleza, pasto podrido, olores, ¿sí? Ese tipo de cosas. Tal vez una niebla bastante espesa o incluso una lluvia, un viento fuerte, o sea, una situación típica de cementerio horrible. Yo les pasé para leer la declaración de Randolph Carter, por ejemplo, y a mí me encanta ese cuento porque explica de una manera mm, bastante clara cómo es el uso de el campo semántico. En el caso puntual de la declaración de Randolph Carter, si ustedes lo pueden ver, se trabaja muy bien ese detalle bastante constructivo de la sumatoria de ideas que conforman, por ejemplo, el cementerio, el pantano, ese espacio bastante oscuro en donde está Carter antes de la llamada, podríamos decir, de ese ser que está en el inframundo. Por otro lado, cuando hablamos de esos tópicos, por ejemplo, es la función absoluta del terror. ¿Sí? Creo que no queda ninguna duda. Con el típico tópico literario, el pasaje del cementerio. Ahora, si yo quiero que el cementerio tenga una función bastante benigna, podríamos decir, en vez de usar un cementerio de la noche, lo que hago es usar un cementerio o sea, al mediodía o incluso a la mañana sin lluvia, un lugar bastante lindo, podríamos decir, aun cuando se esté tratando de una muerte, porque la muerte puede ser el paso a otra situación de, por ejemplo, renacer del héroe. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, una muerte no tiene por qué ser algo de lo cual no puede salirse, sino que puede ser la oportunidad para continuar hacia otra perspectiva. En el caso puntual, por ejemplo, estos dos tópicos podríamos considerarlos por un lado el locus horrendus, ¿sí? Que es el lugar horrendo, que es básicamente una aproximación del infierno. Lo tienen en la declaración de Randolph Carter, lo tienen en la casa de Adela, por ejemplo, que en la casa puntualmente está la situación de el infierno. Eh, Sobre la situación de Adela también tienen, por ejemplo, el tema del pasaje, cuando dice que en esa casa eh, no hay nada vivo, podríamos decir, o no hay nada que se pueda ver realmente, pero hay una canilla que gotea permanentemente porque lo que vive ahí, o lo que mora ahí, tiene sed. ¿Sí? Entonces el agua puede conectar con ese pasaje de manera específica. ¿Sí? O sea, puede hacer ese pasaje, perdón, de manera específica. Con respecto a la otra posibilidad es el locus amoenus. El locus amoenus sería como una especie de paraíso o de lugar ideal en el cual uno puede acceder o al cual uno puede acceder. ¿Comprenden? O sea, tiene que ver con un lugar ameno, un lugar ideal, un lugar hermoso, un lugar perfecto. Eso es el locus amoenus. El lugar horrendo, locus horrendus, el lugar ameno, o sea, bello, locus amoenus. Piensen, para hacer el locus amoenus puede ser, no sé, una casa cerca de un lago,
con animales silvestres como conejos y pájaros cantando y con un pasto verde muy sano dando, o sea, mientras que algunas mariposas vuelan alrededor, cosas así. Fíjense que en la teoría del terror de King, por ejemplo, King hace eso. En una primera instancia pone el lugar hermoso, el lugar ameno, o sea, una casa en un lago, y después dice, pero ¿qué pasaría si estuviésemos a la noche, lluvia, mucho viento, en una posibilidad de que se corte la luz en cualquier momento? Y bueno, sí, estás en el medio de la nada, solos, sabes que, o sea, habitualmente se corta la luz cuando hay ese tipo de tormenta, y bueno, ¿qué es lo que faltaría más para hacer una película de terror que o un cuento de terror que un asesino dando vueltas por ahí? Ya está. Estás regaladísimo, podríamos decir. ¿Sí? Son esas cosas para que tengan en cuenta. En este caso, los tópicos literarios. Bueno, solo por eso les agrego alguna cosita más al Classroom y terminamos por hoy. Saludos, gente.